Conocer las cifras del último mapa nutricional Junaed 2020, en el cual se establece que más de la mitad de los estudiantes tiene sobrepeso u obesidad. Para hablar del tema nos acompaña Daniela Godoy, secretaria ejecutiva del Elige Vivir Sano. Daniela, bienvenida acá a las 24 horas. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Daniela, a ver, los números, lo decíamos de la presentación, yendo más al número redondo, 54% de los escolares presenta sobrepeso u obesidad. Si miramos otras mediciones que hayan hecho, ¿esto aumenta? ¿Cuánto afecta a la pandemia? Porque sin duda uno mira el titular y es más que preocupante, Daniela. Bueno, efectivamente estamos muy preocupados con los datos. La malnutrición por exceso aumentó en el último año, es decir, el año de la pandemia. También aumentó la obesidad en los escolares y también aumentó la malnutrición por déficit. Por lo tanto, la verdad es que esto nos muestra cuáles han sido los efectos y el impacto que ha tenido la pandemia, no solamente en aspectos sociales, sino que también en la alimentación, la actividad física y la nutrición de los niños y las niñas. Daniela, aquí el tema de la pandemia, no sé, a mí se me ocurre de primeras que pueden ser dos factores. No solamente la vida más sedentaria, que de repente se come peor, también la crisis económica, que hay menos dinero y obviamente que comer mejor, se ha dicho muchas veces que es más caro. ¿Se conjugan ambos factores? ¿Hay uno más preponderante que otro? ¿Cómo lo ven ustedes desde Elige Vivir Sano? Bueno, lo primero es que nosotros vemos que estos datos tienen que ver mucho también con el tema de la actividad física. Los niños y niñas no fueron durante el año pasado, ¿cierto?, a los establecimientos escolares, y cuando iban a los establecimientos escolares tienen más oportunidades para el juego activo, el movimiento, la actividad física. Lo mismo también los periodos de confinamiento, obviamente significaron en las familias una menor posibilidad de salir, ¿cierto?, a disfrutar de espacios al aire libre, de hacer deporte, de caminar, entre otras cosas. Y lo segundo también es que nosotros en la radiografía de la alimentación, que ya habíamos hecho este estudio desde el Observatorio Elige Vivir Sano, ya habíamos visto que habían ciertos cambios de comportamientos alimentarios en algunas familias. Es decir, por ejemplo, varias personas señalaron haber aumentado el consumo de alimentos ultraprocesados o que tienen muchos sellos de advertencia, el consumo de frituras, alimentos que no son tan saludables, y por otra parte también declararon el aumento de las porciones de los alimentos que comían. Por lo tanto, esto tiene que ver con algunos cambios experimentados durante la pandemia, y esto presenta un segundo desafío, porque ya teníamos cifras bastante altas en los escolares y ahora tenemos un segundo desafío que se nos viene con la pandemia para poder detener el aumento de la obesidad ¿Daniela? Infantil. Sí, escuchaba tu respuesta y se conjugan tres factores. O sea, comemos más, comemos peor y nos movemos menos, ¿o no? Sí, y también hay otra cosa que tiene que ver con el bienestar emocional. La pandemia ha significado un impacto, ¿cierto? Ha producido estrés, ansiedad, angustia. Y la ansiedad lleva a comer más. Muchos de estos factores tienen que ver con los temas asociados al sueño, con la alimentación, entre otros comportamientos que están asociados a los temas de malnutrición o de nutrición. ¿Hay alguna edad que a ustedes los preocupe? Porque me imagino que la medición también es por rango etario, de niños, no sé, desde 4 o 5 años hasta los 18 que salen del colegio. ¿Hay algún rango donde es más alto, donde ustedes ponen el foco, donde es mayor preocupación, o no hay mucho distingo? En años anteriores, nosotros habíamos visto que en los cursos más pequeños, los niños y niñas estaban de alguna manera estabilizando los niveles de obesidad. Pero en esta medición, una de las cosas que más nos preocupa es que son los cursos precisamente de prekinder, kinder y primero básico los que muestran un mayor aumento en obesidad. Por lo tanto, esto nos dice que los cursos, en el fondo, los niños y niñas, donde hay menos autonomía, aumentan más en el fondo los niveles de malnutrición por exceso. Y por otra parte también vimos que si bien, por ejemplo, los niños y niñas que están en quinto básico presentaron el último año un 64% de obesidad y sobrepeso, sí, de alguna manera la obesidad no aumentó tanto como en los cursos de prekinder, kinder y primero básico. Por lo tanto, ahí, de alguna manera,
el llamado es a poner, ¿cierto?, el foco de las políticas públicas que sigamos emprendiendo en esos cursos, en la etapa de educación inicial, y por otra parte también apoyarse, ¿cierto?, y apoyar a las familias para poder tener mejores resultados cuando más lo necesitan los niños. O sea, claramente un poco lo que mencionabas tú, los que tenemos hijos en esa edad preescolar, 4, 5, 6 años, o sea, es un mal predictor que ya a esa edad se tengan malos números. O sea, uno dice, chuta, ¿qué puede pasar después? Si ya a esa edad supone que debiese ser distinto, no es así, ¿o no? Efectivamente, los niveles de obesidad causan un impacto importante en la salud de los niños y niñas, y sobre todo si se ven en etapas tempranas. La obesidad está asociada a una serie de enfermedades que son crónicas, como la diabetes tipo 2 y otras enfermedades que pueden ser muy complejas en esas etapas, y por supuesto también asociado a una serie de otros aspectos, como por ejemplo el rendimiento escolar o el tema también emocional, la salud mental. Por lo tanto, es muy importante poder preocuparnos de la alimentación y por supuesto también de la actividad física, que la recomendación es que los niños y niñas en esa etapa tengan al menos 60 minutos al día de juego activo o de movimiento. Sí, se hace difícil obviamente, sobre todo después de las medidas de los últimos días en cuarentena. En términos de vulnerabilidad económica, en comunas más vulnerables, Daniela, ¿también se ven preocupantes aumentos en niveles socioeconómicos más, en donde escasea obviamente más el dinero? Precisamente los escolares de establecimientos escolares de niveles socioeconómicos más bajos presentan mayor obesidad y sobrepeso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las regiones, donde se ve una diferencia importante. En las regiones del sur hay mayores niveles que, por ejemplo, en las regiones del norte. De hecho, nosotros si vemos la probabilidad de tener obesidad en el caso de los escolares de menor nivel socioeconómico, tienen un 44% más de probabilidad de padecerla. Por lo tanto, eso también nos preocupa y nos pone el foco, por ejemplo, en las políticas públicas que estamos haciendo, como el Plan de Seguridad Alimentaria, que tiene por fin mitigar los efectos de la pandemia en la alimentación, poner el foco fuertemente en los niños y niñas más vulnerables. A ver, estaba viendo otros números, son realmente preocupantes, Daniela. A ver, tú nos mencionabas al principio un poco los cambios en los alimentos. ¿De qué los niños hoy día se están alimentando? ¿Cuáles son los alimentos que están más presentes respecto a años anteriores, sobre todo tomando en consideración esta circunstancia de pandemia? ¿Qué alimentos que quizás no debiesen estar en ese nivel de presencia hoy día están más presentes que nunca? Nosotros hicimos el estudio de la radiografía de la alimentación basado en los gastos que hacían las familias en alimentos. Y una de las cosas que podemos concluir es que las familias o los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes, algunos de los productos que están más presentes son, por ejemplo, las bebidas azucaradas o los jugos azucarados. Ahí la recomendación es a reemplazar esos jugos, esas bebidas azucaradas por el agua. El consumo de agua en esas etapas de la vida tiene enormes beneficios, no solamente para la nutrición, sino que también para la salud. Por otra parte, también se ve un alto consumo de dulces, de galletas, de productos que tienen altos niveles de azúcar, ¿ya? Por eso que también la recomendación ahí es a disminuir el consumo de esos productos y reemplazarlos por otros que sean más beneficiosos para la salud. Y por último, es muy importante también el tema de las porciones. Eso también implica el hecho de poder comer más equilibrado, el reducir las porciones de los niños y niñas y tener claro en el fondo qué alimentos pueden estar en mayores porciones en comparación a otras. Por ejemplo, las legumbres pueden comerse en mayores porciones, o las ensaladas también pueden comerse en mayores porciones, pero ojalá no así los productos que son más ultraprocesados o que son altos en grasas o frituras. Daniela Godoy, secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, te agradecemos esta conversación, este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, chao. 6 de la tarde con 44 minutos.